Damos inicio a una nueva entrega de Rafaela Rural. Ya les presentamos los adelantos del programa. Mauricio Brega, de la Universidad del Litoral, se refiere al tambo de la Escuela Granja de Esperanza. Tomás Zundblad, del semillero Advanta, comenta detalles del control de malezas en sorgos. Santiago Roldán, de la cooperativa Lehmann, sintetiza la sección agroinsumos de la entidad. Andrés Gorni, de Portón Verde, sugiere estrategias para el uso de imágenes. Por último, Verónica Zapino, del INTA Rafaela, habla sobre los cultivos de cobertura. Durante la jornada sobre lecherías chicas y eficientes, organizada por Universidad Nacional del Litoral en Esperanza, entrevistamos al asesor del tambo de la Escuela Granja, ingeniero agrónomo Mauricio Brega. El mensaje que queremos dar hoy es que una lechería eficiente es posible, en tambos chicos también, y que hay mucho trabajo para hacer tranqueras adentro. Es un tambo que en promedio el año pasado, por ejemplo, tuvo 106 vacas en 53 hectáreas dedicadas al tambo. Además tiene 15 hectáreas más que es dedicada a la recría y trabajan 2 personas en el tambo y 1 persona más en la recría. Esa es toda la gente que trabaja y además 1 persona más que hace como las veces de gerente part-time, digamos. ¿Cómo se genera la comida para esto? Bueno, la comida, todo lo que es forraje se genera en el campo, es un tambo pastoril, apuntamos a altas producciones de forraje con mucha fertilización. Para lograr buenas cargas y además depender menos de la suplementación, digamos. Y justamente en estas 53 hectáreas se hace todo. Sí, se hace todo lo que es las pasturas, las alfalfas, verdeos y todo lo que es el silaje. Se compra el balanceado y que se da en la sala de ordeño. Se da. Bien, es un tambo que ordeña promedio 2.100 litros por día, promedio en el año. Una productividad en litros por hectárea. Litros por hectárea es todos los litros que produce el tambo divididos las hectáreas que se ponen en juego para producir, de 14.500 litros por hectárea. Es un índice bastante bueno. Las mortandades, por ejemplo, mortandad en guachera tiene una mortandad del 6%, mortandad al parto de los terneros del 7%. Y después, por ejemplo, el porcentaje de suplementación se nos lleva al 28% del ingreso de la leche. Es un valor que no es tan alto, pero bueno, que queremos tener bastante controlado, produciendo mucho forraje y comiendo mucho pasto en el campo. La pregunta que siempre le hacemos a todo es, ¿cierran los números? Bueno, nosotros tenemos analizado con gestión económica el año pasado, es el primer año que se hace una gestión económica real del tambo y ya lo vamos a mostrar, pero sí, dio positivo, da un resultado positivo. Estamos convencidos de que los tambos chicos tienen futuro, de que la lechería es una actividad que en lo que es la parte rural tiene mucha capacidad de generar mano de obra y hay que laburar mucho tranqueras adentro, hay que laburar en armado de equipos, hay que laburar en infraestructura, invertir mucho en infraestructura, en callejones, en aguadas, en producción de forraje y bueno, sí, pero creemos que es posible, en tambos chicos es posible generar resultados. Hoy en la actualidad, y de acuerdo a tu experiencia, ¿están muy lejos, digamos, de la eficiencia económica, de la eficiencia productiva o con poco se puede acomodar? No, lo que estamos viendo, particularmente hablando de tambo de la Escuela Granja, es que se logra resultado positivo, es un resultado que da un 10% de rentabilidad sobre el capital invertido más o menos. Creemos que estamos contentos con eso, creemos que se puede mejorar o por lo menos hay cuestiones para mejorar, para evitar que las cuestiones externas nos peguen más, digamos. Kinan, una compañía de Oldtech, presenta el mixer horizontal a paleta. Kinan proporciona beneficios a través de la nutrición de precisión. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. Fontanini, fábrica de implementos y agromaquinarias MF. Disponen acoplados, cajas, semivolcador silero de 22 a 40 metros cúbicos. Además, representantes de equipos Flig. Fontanini. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero.
Las Praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las Praderas, genética superior en alfalfas. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. El semillero Advanta ha desarrollado un sistema que permite el control de malezas en post-emergencia en el cultivo de sorgos. El ingeniero agrónomo Tomás Zumblad se refiere al tema. Yo creo que este tipo de generación de información más... recientemente nosotros lanzamos una tecnología nueva de control de malezas que se llama iGrowth, que permite controlar malezas de manera eficiente en el sorgo. Al derribar esas barreras tecnológicas y teniendo herramientas de manejo con datos concretos y científicos de cómo obtener la máxima productividad, ayuda muchísimo. De hecho, nosotros lo estamos viviendo este año en la campaña de ventas porque la demanda de sorgo nuestra de este año fue el doble del año pasado. Estamos duplicando las ventas, pero no solo por la sequía, sino también porque un poco se está generando un poco de inquietud en el mercado para probar esta tecnología nueva. Muchos productores que no pensaban sembrar sorgo quieren probar, y cuando se suman toda esa cantidad de productores que quieren probar son un montón de bolsas y de hectáreas. Así que creemos que esta va a ser una muy buena campaña para el sorgo. Y por otro lado, nadie discute la calidad que tiene el maíz, pero hoy justamente vos lo nombrabas, con las nuevas variedades, con la tecnología que Advanta le ha incorporado, con el control de malezas, hoy hay explotaciones que pueden competir y pueden complementar el trabajo del sorgo con el maíz. Sí, totalmente. No es que el maíz lo estemos excluyendo. El maíz es el rey de los recursos forrajeros para silaje, ¿no? No hay como el maíz, pero hay muchas zonas donde eran más marginales o con menos precipitaciones, donde el maíz le había ganado superficie al sorgo por la falta de tecnología en el sorgo, ¿no? Sobre todo el control de malezas, maíces a baja densidad. Y la realidad es que el año pasado en esas zonas los sorgos rindieron más, o sea, hubo maíces que no se cosecharon y los sorgos tienen esa capacidad de permanecer latente hasta que ocurren las lluvias. El desarrollo de la planta se frena y cuando llueve de nuevo sigue su desarrollo, me refiero a la parte reproductiva, y se puede cosechar grano. Lo mismo tener un silaje de más calidad que un maíz que no tiene grano. Pero sí, yo creo que lo que está ocurriendo a raíz de la sequía de la campaña pasada y la disponibilidad de mayor tecnología en sorgo y mayor información de cómo extraer todos sus beneficios, eso está redundando a que en muchas zonas donde el sorgo había sido expulsado se esté volviendo a pensar en sembrar ese cultivo. Y justamente con esta tecnología iGrow que permite el control de malezas en pre, pero fundamentalmente en post-emergencia, lo dejó de nuevo en combate, es decir, en plena actividad al sorgo, ¿no? Sí, totalmente. Era la principal limitante que tenía el cultivo, tenía que ver con el control de las malezas. Hasta ahora las tecnologías disponibles eran de control parcial porque dependía mucho de las condiciones ambientales para que se incorpore el herbicida en el suelo. Normalmente había escapes y no había certeza de que la inversión se recuperara, ¿no? La inversión en el uso de protectores de semilla y semilla más cara, etcétera. Con esta tecnología de iGrow es totalmente, uno puede aplicar el herbicida en preemergencia y ante una eventualidad de algún escape por una carga muy alta de maleza, se puede volver a tratar el lote en una posemergencia sin ningún problema, o bien era una estrategia de usar una preemergencia con atracina y después en posemergencia con estos herbicidas que son imidazolinonas, que se pueden aplicar en posemergencia y controlar las malezas ya nacidas, que tienen un control por absorción foliar y radicular.
El coordinador de agroinsumos de la cooperativa Guillermo Lehmann, ingeniero agrónomo Santiago Roldán, presenta un resumen de la sección en este año. Bueno, yo estoy a cargo de la sección de agroinsumos. En la cooperativa no decimos que es una sección porque trabajamos todo en equipo con las distintas unidades de negocio, podríamos decir. Realmente el equipo de agroinsumos está compuesto por ingenieros que trabajan en las distintas sucursales y también gente que nos acompaña en toda la cuestión operativa, desde lo que es logística, acompañamiento del productor en todo lo que es el proceso productivo y también todo lo relacionado a la comercialización. En esos tres ejes nosotros trabajamos. A lo largo de este balance hemos tenido realmente grandes satisfacciones. Tuvimos un año que fue exigente desde el punto de vista de la demanda del productor, dado que fue un año donde el productor sufrió inclemencias climáticas, ya sea en algunos momentos sequía, en otros momentos también inundación, donde las producciones arrancaron con una expectativa medianamente buena y luego fue decreciendo a medida que las inclemencias climáticas fueron pegando en la zona. De todas maneras, para nosotros realmente estamos muy satisfechos porque nos ha permitido cerrar un ejercicio con una operatoria realmente muy importante y creciente también a la vez. Esto demuestra a las claras que arrancamos primero con una confianza muy fuerte del productor en la institución que es nuestra cooperativa, pero también un desarrollo profesional muy importante de todo el equipo que llevamos adelante el área, donde realmente tenemos un nivel de confianza muy fuerte con el cliente y realmente el cliente eso lo valora y nos muestra también su operatoria hacia la cooperativa, un año donde crecimos en la operatoria de fertilizantes prácticamente en un 80%, donde el productor en realidad esto estuvo relacionado donde que observó que realmente era un momento de comenzar a mejorar los niveles de fertilización de la región, pero también eso lo acompañamos con capacitaciones a los productores orientados a este tema, lo acompañamos también con un servicio de, por ejemplo, de fertilizante que está relacionado a la entrega a granel en el campo, donde nosotros activamos dos programas, uno que se denomina muestreo dirigido de suelo, que facilita toda la logística de lo que es el muestreo de suelo, en un laboratorio que utilizan alta tecnología en todo lo que es ese monitoreo y donde le dimos respuesta en tiempo y forma para que tanto el productor y su ingeniero puedan diagnosticar y puedan tomar decisiones con respecto. También activamos un programa que se denomina Suelo Adentro, donde en realidad logramos que en distintos ambientes de donde la cooperativa se desenvuelve, el productor pueda evidenciar qué condiciones físicas tiene el suelo. Y eso lo hemos logrado a través de un desarrollo de un colega nuestro que fue acompañando y liderando este proyecto a lo largo de todas las sucursales, a largo y ancho de toda la zona donde se mueve la cooperativa. Y en esa evidencia el productor en realidad ha sido partícipe porque normalmente se hizo en el mismo campo de los productores y sus vecinos, la gente relacionada. En realidad se generó un ambiente lindo de discusión que fue en pos de que el productor observe la problemática y tome decisiones a futuro. Realmente eso nos dio mucho resultado y creo que también eso acompañó que después el productor tome decisiones en acciones a lo que respecta a fertilización, rotación de cultivos y toda la tecnología que se necesita para el cuidado del suelo. Convengamos que los socios que utilizan la cooperativa, y justamente esta tiene a disposición de ellos un plantel de profesionales para solucionar problemas, ¿no? Sí, nosotros en eso es lo que nos respaldamos y nos preparamos para generar confianza y que el productor se acerque y vincular no solo la actividad propia de nosotros, sino también la de los técnicos que trabajan en actividad privada. Nosotros tratamos a lo largo del año nuestro programa, nuestra agenda de capacitaciones, hacemos mucha instancia de que se preparen los contratistas que están vinculados a los productores, ya sea el tema pulverización, el tema siembra, ni hablar en cuestiones también relacionadas a la parte ganadera, como es el tema de los tambos, la alimentación y todas las cuestiones relacionadas a la producción. Pero también hacemos capacitaciones vinculadas a sus asesores y en eso traemos de traer especialistas. Esos especialistas
tratamos de seleccionar los temas que realmente se genera y nos demandan los mismos asesores. Tratamos de también direccionar si hacemos algún ensayo, alguna prueba, tratando de salvar las inquietudes que tienen los mismos técnicos para que después eso se traduzca en mayor conocimiento y estemos más preparados para justamente afrontar las cuestiones que todos los años son cambiantes y que aparecen novedades continuamente. Fácil, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. El mundo avanza a pasos agigantados. Nuestros sorgos Advanta también. Con iGrowth avanzamos en control de malezas pisando fuerte. iGrowth es tecnología innovadora de Argentina para el mundo. advantaseeds.com.ar. Lomas del Sol, para sus premezclas, Minerales Neopentamix, una empresa especializada en nutrición animal. Creamos soluciones a la medida de cada establecimiento. Nos respaldan 20 años de trayectoria. Servicio de transporte rural de combustibles y lubricantes. Servicentro Morteros. Portón Verde, consultora agroambiental, asesora sobre agricultura por ambientes, control de máquinas, análisis de agua y suelos. Portón Verde, del lado de una producción sustentable. Portón Verde de Porteña, provincia de Córdoba, asesora sobre agricultura de precisión. El ingeniero agrónomo Andrés Gorni se refiere a cómo deberían iniciarse los productores y asesores en el uso de imágenes. Bueno, el servicio que brindamos básicamente, por una parte, el par de control de pulverizadoras y también el otro rubro es la gestión y manejo de ambientes a través de imágenes satelitales. El punto de partida es tomar las coordenadas geográficas del campo y una vez que se tiene la ubicación exacta, se solicita el servicio y se abre el paño y uno puede acceder a información satelital semanal del cultivo para poder ir haciendo un seguimiento y ir tomando medidas en función de las observaciones que se van haciendo a campo. Bueno, a partir de esta información satelital uno lo que puede ver es los distintos ambientes que tenemos a campo, que los vemos, nada más que de esta forma está georreferenciado y sabemos exactamente las hectáreas y en función de eso uno puede tomar medidas correctivas o simplemente hacer un estudio de muestreo de suelo para saber cuáles son esas diferencias entre una parte baja y alta. Y en función de eso, todas las prácticas agronómicas que se hagan en adelante, tener una base cierta de lo que tenemos en el suelo. Entonces uno puede ver, en función del índice verde, qué zonas son más productivas que otras y tomar medidas como hacer la fertilización, o aplicar más dosis en las partes mejores del lote, ya que va a tener más rentabilidad, o hacer siembras de distintas densidades, entre otras cosas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un productor de la zona de Morteros, en el cual tenemos, como se puede apreciar acá, una imagen satelital del mes pasado, en donde se puede apreciar las partes más productivas, en este caso las tonalidades azul oscura, y las menos productivas, las amarillas, naranja y tirando rojo. En este caso tenemos la parte más productiva es una alfalfa que aún no se pastoreó, por eso tiene alto índice verde. Esta parte son piquetes que se pastoreó hace poco, por eso tiene una tonalidad más clara. Y en esta parte del lote, en el sector norte, hay un maíz implantado que aún es chico y por eso no hay tanta diferencia. Sí se nota en la parte norte que tiene un poco más de crecimiento. Entonces lo que se puede ver, esta es la imagen de unos 10 días anteriores, en donde se puede ver el cultivo implantado del maíz, aún está chico, por eso tiene bajo índice verde. Acá se ve una franja de pastoreo, se ve amarillo, se está pastoreando, por eso tiene menos actividad vegetal.
acá un bajo en donde crecieron la maleza, por eso hay mayor actividad vegetal. Y esto es lo mismo, la alfalfa, puede verse que hasta acá se había pastoreado y esta parte aún no. Entonces con esto es posible ver la evolución del lote y en el caso de querer hacer una aplicación se puede ambientar en función de la imagen más fresca, más actualizada. La licenciada en edafología, Verónica Sapino, del INTA Rafaela, se refiere a los cultivos de cobertura que mejoran la calidad de los suelos. Justamente siguiendo entonces en este planteo de la necesidad de mejorar los contenidos de materia orgánica de los suelos, que si bien tienen que ver con una cuestión natural y de génesis de los suelos, es uno de los factores más importantes en lo que hace a la sustentabilidad de un suelo y es uno de los factores en los que podemos trabajar activamente a través del manejo. Uno de esos manejos en las rotaciones agrícolas es la incorporación de los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, lo que implica realizar un cultivo estrictamente para que quede en el suelo. O sea, cuesta un poco el concepto de decir, bueno, invierto, pero invierto para que no solo el cultivo siguiente tenga mayor cantidad de nutrientes, porque en realidad la materia orgánica es de donde la planta, donde el cultivo, donde la cosecha va a obtener sus nutrientes, sino también va a generar una cantidad de condiciones en el suelo que tienen que ver con las características físicas del mismo, que hacen que sea, digamos, difícil de medir económicamente, pero que es muy importante a la hora de hacer o de usar sustentablemente el suelo. Por el tipo de cultivo que se va a utilizar, en los tambos, ¿hay problemas también para usar cultivos de cobertura justamente o es menos? No, es que en realidad en una rotación, digamos, con pasturas, ya el tema digamos, de la incorporación de materia orgánica ya se está dando con la parte de la rotación ganadera. O sea, el hecho de que durante 3 años tengamos una alfalfa o una pastura consociada, donde ahí estamos incluyendo muchos de los cultivos que a veces se usan como cultivos de cobertura, que hay muchas gramíneas y que están generando, digamos, la estructura del suelo y demás, y además el bosteo, o sea, el pastoreo en el campo genera también una incorporación de materia orgánica. Entonces, no, el problema que mucha gente tiene miedo de usar los cultivos de cobertura principalmente es con el consumo de agua. O sea, nosotros venimos de épocas secas en las que la premisa era hacer barbechos químicos, evitando el consumo de agua entre un cultivo y otro. El hecho de poner un cultivo de cobertura nos va a implicar un consumo de agua extra del sistema, que mientras tengamos estos periodos un poco más húmedos no sería un problema, al contrario, en estos últimos años de inundaciones lo hemos visto como una oportunidad los cultivos de cobertura para el consumo del agua en exceso y para bajar la napa. Entonces, bueno, está estudiado que no es tan importante, o sea que se puede trabajar, por supuesto, terminando el ciclo del cultivo de cobertura en el momento ideal y preciso antes de el próximo cultivo, porque para evitar, digamos, un consumo excesivo. Así que bueno, creo que acercándose a los profesionales de la experimental, esas preguntas pueden ser respondidas y creo que hay muchas formas de hacer las cosas bien. Y recordemos que en Uruguay ya es ley y obligación de los cultivos de cobertura en la agricultura, ¿no? Claro, bueno, en Uruguay tienen ya hace muchos años la ley de suelos en funcionamiento y no solo es el cultivo de cobertura, sino es el plan de manejo. Nosotros vamos por el mismo camino. En la provincia de Santa Fe está avanzando a pasos agigantados este tema de la ley de conservación de suelos, que en realidad es una ley vieja, de los años 90, pero bueno, este año ha salido un nuevo decreto reglamentario. Hay funcionando un observatorio de suelos del que participamos las instituciones de la provincia, las universidades, los colegios de profesionales, el INTA, por el cual vamos en el corto plazo, diría yo un par de años, a tener que presentar planes de manejo en pos de mantener o mejorar las características del suelo que se determinen de acuerdo a la ley, para que estos suelos nuestros puedan seguir produciendo con, digamos, el concepto de que el suelo es un bien social y que no solo es responsabilidad
de la persona que hoy está produciendo, sino que es una responsabilidad de la sociedad. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Rafaela Rural. Hasta la semana que viene.